Y ya estamos con el doctor Ernesto Bersuski. Él es ortopedista infantil, es jefe del servicio de patología espinal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Y el tema es malformaciones en la columna vertebral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Un tema muy amplio y un tema que lo padece mucha, o sea, uno ve ahora en la gente mayor, ¿no es cierto?, con trastornos que quizás no se han descubierto en el momento que se tenían que descubrir cuando eran niños. Sí, en realidad el tema es que no han sido descubiertos cuando eran niños. El examen físico es bastante simple, la mayor parte de las alteraciones en la columna se ven por simple inspección, o sea, si el médico mira, o no hace falta que sea un médico, un pariente que ve que la espalda del chiquito es asimétrica, que un lado es diferente al otro, bueno, con eso solo se hace una primera pesquisa de un problema vertebral. En las malformaciones, bueno, todos sabemos que hay 24 vértebras y estas 24 vértebras tienen que ser perfectamente simétricas para no provocar una deformidad. En las malformaciones lo que ocurre es que hay alguna vértebra o varias vértebras que son asimétricas. Un lado es diferente al otro y eso genera una deformidad que generalmente en los chicos es progresiva. Por eso la detección precoz es algo mandatorio. Nosotros decimos que el examen físico de un pediatra, cuando examina el tórax, no solamente lo tiene que auscultar, sino que lo tiene que mirar. Por el solo hecho de mirarlo es suficiente para sospechar un problema vertebral. Pero saber observar, ¿no es cierto? Tal cual. Y hay muchos mitos, como por ejemplo, bueno, el chiquito tiene la columna desviada porque usa mochilas muy pesadas, porque la nena a los 6 años la hacían parar en puntas de pie para bailar clásico cuando se descubrió que eso es nocivo. ¿Qué hay de cierto y de mito? Todo eso es un mito. Los problemas de la columna o son genéticos, o sea, son hereditarios, o son disruptivos, o sea, o aparecen en algún momento del desarrollo fetal, o secundarios a alguna enfermedad o neurológica o alguna enfermedad de otro tipo, o un problema genético. Nada tienen que ver ni las posturas ni el uso de mochila. O sea, un chico con una mala postura tiene una mala postura que en general se resuelve sola con el propio crecimiento y desarrollo, como decía acá el doctor Lejarraga. O sea, eso mismo estimula una buena postura, que el chico haga deporte, que haga toda una actividad, pero aunque tenga una mala postura, eso nunca va a terminar en una deformidad vertebral. La deformidad vertebral es un ente nosológico, es una enfermedad. También he escuchado, y supongo que vos también, que bueno, se le desvió la columna por el peso de la responsabilidad que tuvo que criar a sus hermanitos durante X cantidad de años. ¿Eso? ¿Escuchaste? Sí, que lo escuché. Bueno. Pero es lo mismo, o sea, las deformidades vertebrales o es una patología genética, digamos la escoliosis idiopática es genética, es hereditaria, o es un problema que le ocurre al feto en un cierto momento de su desarrollo y que le altera el crecimiento de su columna. Bien, ¿y qué se puede hacer? Bueno, en principio, una malformación, o sea, algo que viene directamente desde el periodo fetal, es algo complicado, requiere tratamiento a veces quirúrgico, pero cuanto más precoz es menor la agresión, es menor el problema. El tema es si eso llega a ser una deformidad muy progresiva, entonces sí se requieren esas grandes cirugías de la columna vertebral. Pero si se toma al niño cuando es pequeño, las soluciones son mucho más sencillas y los resultados a largo plazo son mejores. Así que el diagnóstico precoz sigue siendo también en esto mandatorio. Y, por ejemplo, el chiquito dice, bueno, vamos a mandarlo a hacer natación, o remo, o gimnasia. ¿Sabemos que es bueno para la salud y para su columna? No, toda la actividad física es superlativa para lo que significa su desarrollo, tanto físico como intelectual, etcétera, etcétera. Pero no mejora el desarrollo de la columna.
Cuando me preguntan los pacientes si la natación es buena, así con puntos suspensivos, como si la natación fuera buena o mala, sí. Yo digo que es buena sobre todo si se hunde el barco. O sea, como que realmente no tiene una utilidad franca para la espalda en temas de deformidad. Ahora, si el paciente tiene dolor en su espalda por un problema artrósico, inclusive en la gente grande, o un problema muscular por malas posturas y demás, la natación está indicada, pero no para la deformidad, sino para su dolor. En ese sentido, la actividad física, por supuesto que lo ayuda, pero no va a ayudar a una deformidad que es propia de la columna intrínseca de su propia columna vertebral, ¿no? Y vamos a suponer una escoliosis dorsolumbar, porque dicen que la naturaleza es sabia, ¿no? Si la columna se desvía en la zona lumbar, después en la cervical va a tener la contracurva, ¿es así? Es lo mejor que le puede pasar. O sea, si uno tiene una sola curva va a tener problemas. Si claro. tiene las dos curvas, como sea la famosa S, sí. Es la que mejor se tolera, la menos progresiva, la que menor dolor produce de adulto y la que estéticamente se nota menos. O sea que la naturaleza lo compensó. Muchas veces ocurre eso. No siempre, pero casi todas ocurre eso. Una segunda curva siempre claro. Se produce. Preguntas que puede hacer la mamá en un consultorio. ¿Puede ser por una mala posición fetal del bebé dentro del útero? Algunas malformaciones pueden ocurrir, es muy raro, ajá. Pero puede ocurrir por una mala posición fetal. O sea, la disrupción es algo que le ocurre al feto, en realidad es al periodo embrionario, al principio, que por el cual una vértebra no se forma bien. Y no se forma bien porque tiene, por ejemplo, una infección virósica que le altera totalmente el crecimiento de su columna o una mala posición fetal también. Sí, sí. Bien, un consejo para la familia que nos está escuchando y tiene chiquitos, o que no los observan o que ya los observaron y no saben qué hacer. Bueno, la primera, por supuesto, consultar a los servicios especializados que hay en casi todo el país de patología vertebral infantil. Casi todas las provincias, y no digo todas las provincias, en el hospital de niños, en el hospital pediátrico, hay gente capacitada. O sea, no es cuestión de venir a Buenos Aires por una malformación. Tanto Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, todo el litoral argentino, parte de la Patagonia, hay centros especializados que, por supuesto, lo primero es acudir a un lugar donde puedan resolver el problema. Bien, muchísimas gracias, más que claro como siempre.